Buenas tardes, vamos a tratar de resumir entonces un poco lo que hemos venido diciendo para dar fin a el capítulo 13 del Capital, que sería nuestro primer módulo, que es esta idea de la cooperación a la gran industria, que es la transición y la reestructuración constante de las formas de cooperación una vez iniciado el sistema capitalista. Habíamos dicho entonces que Marx va viendo justamente las formas de evolución y transformación de las distintas dimensiones de análisis, que tiene que ver justamente con cómo se va reestructurando y reelaborando las distintas formas de producción, y que eso supone una revolución constante de los procesos y de las formas de organización. Entonces habíamos dicho que en un primer momento lo que cambia y lo que se subsume es el trabajo mismo, las formas de trabajo al capitalismo. Con esta subsunción se da con la división del trabajo y la cooperación, ¿sí? Entonces esta es la primera elemento. La cooperación es el primer elemento de subsunción del trabajo al capitalismo. Esa división del trabajo se va mejorando, ¿no?, a medida que avanza de la actividad artesanal a la manufactura y a la gran industria. Pero justamente cuando se termina en la manufactura se da la subsunción del trabajo, y cuando se termina de subsumir el trabajo, en realidad lo que se transforma al mismo tiempo son los medios de trabajo. Ya no el trabajo, sino que el medio de trabajo se evoluciona, se especializa y se revoluciona, produciendo finalmente la revolución industrial, que forma parte del elemento constituyente de la gran industria. Entonces teníamos justamente cómo esto se reelabora cada vez, los elementos se van reestructurando a medida que va avanzando, y podríamos pensar que cada reestructuración es un pasaje a una etapa superior de producción, ¿sí? Entonces pasamos de la actividad 1, que tendría que ser, o sea, que sería el artesanado, a la manufactura, a la gran industria. Ahora bien, nosotros habíamos dicho que a medida que la gran industria se iba desarrollando, lo que empezaba a suceder es que empieza a ser cambiante la relación entre capital constante y capital variable. Esto lo vamos a trabajar también en otros capítulos, pero básicamente capital constante es la inversión que tiene que hacer el capitalista en maquinaria, infraestructura, etcétera, ¿sí? Materias primas. Y el capital variable es fundamentalmente la compra de fuerza de trabajo. Lo que aparece cada vez más en esta relación es que si al inicio el capitalista invertía más o menos 50 y 50 en capital constante y en capital variable, a medida que va evolucionando este sistema, lo que aparece es que la inversión en capital constante es superior a la inversión en capital variable. Y eso va a traer enormes consecuencias, justamente, entre ellas la crisis de sobreproducción que produce cíclicamente el sistema capitalista, y que tiene que ver justamente con que se invierte mucho en capital constante, se evoluciona la maquinaria, se produce y se aumenta la productividad impresionantemente, pero el valor de la fuerza de trabajo, el valor que se invierte en capital variable, es cada vez menor en proporción, y por lo tanto hay un excedente de producción que no es posible de ser comprado, de ser consumido por la fuerza de trabajo ocupada. Esto produciría o llevaría a los límites tendenciales del sistema capitalista, cosa que vamos a ver en otros capítulos, así que no me voy a demorar más en esta explicación, pero cada vez más hay una relación de aumento
de inversión en el capital constante en relación a la disminución, o sea, mientras uno aumenta, es una relación inversa, el otro disminuye. La inversión en capital variable va disminuyendo al punto de verlo como un gasto. Entonces, se da justamente la liberación del trabajador y aparecen, digamos, como trabajadores que son superfluos, que no están directamente involucrados en la producción y que son intercambiables, como ya lo habíamos dicho en los capítulos anteriores, y que empieza a fluctuar, ¿no? Que también lo vamos a ver en el capítulo 23 del Capital. Entonces dice Marx, la maquinaria deja en la calle a los obreros, no solo en los ramos que se introduce, sino también en los ramos en los que no se introduce. Y de todos modos, tarde o temprano, como habíamos visto también en los capítulos anteriores, una vez que una industria se revolucionan todas las industrias conexas y por lo tanto, de todos modos, tarde o temprano, habiendo habido una revolución, la lógica de desenvolvimiento de esta forma de producción es que justamente se desenvuelve y reestructura constantemente, revolucionando la totalidad de las cosas. La maquinaria abarata y acrecienta el producto en el ramo en que se introduce. O sea, cada vez que se introduce una maquinización, aumenta exponencialmente la capacidad de producción de mercancía. Y por lo tanto, como se produce más en menos tiempo, cada mercancía es cada vez más barata. ¿Sí? Dice Marx, en un primer momento esto deja inalterado el resto de las cosas producidas en otros ramos. Pero tarde o temprano, como ya lo dije, va a ir incorporando cada vez más industria. Esto mismo van a ir haciendo los trabajadores, que eran artesanos de un tipo, van a migrar hacia lugares donde todavía no se ha producido la revolución, donde todavía no han sido desplazados por esta máquina. Pero esto tarde o temprano los alcanza, digamos, como algo que es inevitable, digamos, como una evolución inevitable del modo de producción. Porque recuerden que una vez que se instala una revolución técnica o tecnológica o de organización al interior del modo de producción, esto se convierte en ley técnica de la producción. Entonces, la introducción de la maquinaria resulta en el aumento de producción con menor trabajo, o sea, con menor uso de la fuerza de trabajo, una necesidad de más materia prima, porque esta máquina, digamos, que ahora produce 3 veces más cantidad de cosas que antes, necesita justamente 3 veces más de materia prima que antes, y se produce el desplazamiento del trabajo en la confección de medios de trabajo, o sea, de lo que decíamos también la clase anterior, ¿no? de gente que produce cosas, pasamos a máquinas que producen cosas y la gente se va a las fábricas que producen máquinas, ¿sí? Pero luego también van a existir máquinas que producen máquinas. Entonces los desplazamientos de estos obreros artesanos o de estas personas que tienen un oficio en determinadas cosas van siendo desplazados constantemente y por lo tanto, dice Marx, al extenderse la industria maquinizada en un ramo de la industria, al principio aumenta la producción en otros ramos que les proporcionan su medio de producción. Tenemos todo el ejemplo que da él es de la Inglaterra de la época de las minas de carbón. Y después tenemos toda la década de los 70-80 donde esto genera una crisis, se cierran todas las minas de carbón, etc. O sea, los trabajadores se van desplazando, pero tarde o temprano les alcanza el paro, digamos. Pero dice, bueno, justamente dice Marx, pero a la larga se introduce y desplaza la mano de obra en todas las ramas, abaratando constantemente el producto. Por lo tanto, aumenta la división del trabajo porque aumenta el plusvalor. Lo que también va a decir justamente es que a medida entonces que se produce esto, lo que se produce es, por un lado, una mayor expropiación, o sea, cuando aumenta el plusvalor supone
y esto lo vamos a ver con los capítulos 4 y 5, supone que aumenta la explotación del trabajador. O sea, aumentar el plusvalor supone que estamos trabajando por muy poco dinero, pero aumentando el valor de lo que hacemos, de todos modos. Entonces, esto da pie, o sea, el aumento de la capacidad de explotación de la fuerza de trabajo de los pocos trabajadores que quedan, da pie, por un lado, a más cantidad de trabajo improductivo. O sea, a medida que avanza esto, hay una categoría de gente no productiva, dice Marx, que tiene que ver con los sirvientes, ¿sí? O sea, con toda la rama de personas que en realidad generan un tipo de servicio, pero no de producción. Pero por otro lado, y al mismo tiempo, se empieza a consolidar una gran masa de bienes de lujo que solo pueden ser consumidos por determinado sector, pero que también supone esto, digamos, que a medida que se desarrolla este modo de producción, se va polarizando de algún modo entre los que no producen nada y los que pueden consumir cosas a un nivel cuyo valor excede el valor de las cosas producidas para la plebe, digamos. Dice Marx, una mayor parte del producto social se transforma como plusvalor y con esto aparecen formas de consumo sofisticadas, los bienes de lujo. Lo que quiero decir con el valor es justamente, o sea, siempre doy el mismo ejemplo, pero hay un par de zapatos a, no sé, $16.000, porque está hecho por artesanos, con diamantes, con esto, con lo otro, ¿sí? O sea, el punto es, los zapatos no salen $16.000, o sea, el promedio general que uno estaría pagando por un par de zapatos es un valor determinado por el mercado, por la forma de producción de los zapatos, etc. Que alguien sea capaz de pagar semejante cantidad de dinero por un par de zapatos que sirve de la misma manera que los otros, digamos, que los que tienen un valor promedio, supone entonces que han acumulado una determinada cantidad justamente a costa de la no acumulación de otros. La expansión del trabajo en ramos de la industria lucrativo, y esto, lo último es que con esta expansión, digamos, o este acrecentamiento de la distancia social entre los explotados y los explotadores, si se quiere, también tiene que ver con que los trabajos se van yendo a, a trabajos manuales más toscos, ¿no? O sea, las personas se van yendo o se van trasladando a actividades cada vez más toscas y finalmente menos lucrativas. Y finalmente, lo que se termina sucediendo a medida que se va desenvolviendo este modelo es que se da, a la larga alcanza esta ola de modernización y se da una expulsión relativa y absoluta de obreros ocupados. Entonces, finalmente, independientemente de dónde vayan o a dónde migren o cuánta población haya, el paro los alcanza, ¿sí? Porque se expulsa a los obreros. Y se da una constante conversión en supernumerarios a los obreros en los países de gran industria y fomenta, por lo tanto, la emigración hacia países extranjeros y la colonización de los mismos, transformándolos en semilleros de materias primas para la metrópoli, ¿sí? Y empieza justamente esta idea de lo que habíamos dicho, intento de monopolización, de avance de las potencias centrales hacia el resto del mundo y justamente este proceso de colonización, imperialismo y las guerras mundiales que dan pie, que este proceso dieron pie y que lo estuvimos analizando justamente en historia contemporánea. Entonces, lo que podemos decir es que desde la perspectiva de los geógrafos, al estilo de David Harvey, que también es un texto que tienen para leer los que cursan también historia contemporánea,
la teoría de esta gente es que la resolución de cada una de estas crisis y reestructuraciones del sistema capitalista se dan a un nivel territorial. O sea, cada vez que hay una crisis de este sistema, lo que repercute es territorialmente y hay una reestructuración de lo que podríamos decir el mapa mundial. Cada una de las veces que se ha reestructurado el mapa mundial tiene que ver con cada una de las revoluciones del sistema capitalista. Esto es en teoría de David Harvey, el nuevo imperialismo. Entonces tenemos que también en esta visión de Marx podríamos pensar en estas etapas que también William Robinson las toma, y que podemos pensar, bueno, tenemos un primer núcleo del sistema capitalista que tiene que ver con la división del trabajo en la fábrica tal cual la hemos visto de la cooperación a la gran industria. Una vez que se desarrolla esta gran industria, impacta en la totalidad de la división del trabajo al interior de una nación o un Estado-nación. Pero inmediatamente la búsqueda de nuevas materias primas reelabora y reestructura este sistema a un nivel superior, internacionalizando la economía, y tenemos toda la etapa, podríamos decir, desde la Primera Guerra Mundial hasta la actualidad como una etapa de internacionalización de las relaciones económicas. Pero en el de la internacionalización se empezó a producir y se está produciendo una nueva crisis que tiene que ver con la reestructuración de esta internacionalización y que tiene que ver con esta transnacionalización de la economía, que todavía no lo hemos charlado muy a conciencia, porque no hemos tenido como oportunidad, pero que tiene que ver justamente con esta fabricación de productos, no ya con la idea que Marx tiene en el capítulo 13, que es la cooperación de máquinas, incluso hasta máquinas produciendo máquinas, sino que ya tiene que ver con la cooperación extendida, digamos, a la totalidad del mundo global, o sea, la cooperación global de partes de máquinas. O sea, vuelve a desestructurarse esta cooperación de máquinas para ponerlas y tener un alcance que ya no está subordinado a las fronteras de los Estados-nación, sino que es una reelaboración del modo de producción, pero que ya está abarcando la totalidad del globo. Supondría eso la transnacionalización de la economía, entre otras cosas, por supuesto, que ahora a mí se me escapan.